Bienvenidos a este espacio. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a platicar de la alimentación en tiempos del coronavirus, la relación que tienen las emociones con la manera en que comemos. Para eso invitamos a la nutrióloga Wendy Capacete. El día de hoy Wendy nos va a platicar todo lo relacionado a este tema. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, Billy, gracias por la invitación y por abrirnos el espacio aquí a Consejos Municipales de Salud, en específico a mi programa, que es el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ahorita a lo largo de la plática van a ir ustedes viendo este tema tan interesante, como ya lo menciona Billy, donde vamos a ver qué relación tiene todas las emociones en nuestra vida cotidiana y cómo va de la mano con nuestra alimentación. Esperemos que les guste y pues empezamos. Comencemos. Wendy, ¿qué relación hay entre la manera en la que nos sentimos y lo que comemos? Mira, Billy, la alimentación es algo que está presente en cada etapa de nuestras vidas. Desde que nosotros estamos en el vientre materno, ahora yo lo estoy experimentando en carne propia con mi bebé. No solo le das alimento a tu bebé, sino que le transmites también emociones de protección, de cariño, de amor. Entonces nuestra alimentación va a estar presente desde antes de nacer hasta el día inclusive de nuestra muerte. Cada etapa de nuestras vidas viene marcada por algún evento. Puede ser desde un cumpleaños, donde ya asemejamos que en un cumpleaños de ley tiene que haber pastel, comida. Sería muy difícil explicar que la comida no esté presente en alguna etapa, en algún festejo, en algún convivio con los amigos. Y todo eso lo vamos a ir relacionando con las emociones que nosotros tenemos. Por ejemplo, una pérdida. Sabemos de antemano que si es un velorio, siempre va a haber café, pan y canela. Si se fijan, en cada etapa, en cada suceso de nuestras vidas, se va a hacer presente el alimento. Y va a depender de cómo nos sentimos en ese momento, el tipo de alimentos que vamos a preferir. Entonces, desde ahí, al igual, la lactancia materna se ha hablado mucho, que tenemos mucho el lazo que no se va a romper durante toda la vida con nuestro bebé, y es muy cierto. Todo lo que es psicológico va muy de la mano con la alimentación. A mí me gusta mucho dar ejemplos como en las consultas, la alimentación en los niños. Cada etapa nosotros requerimos ciertos nutrientes. Por ejemplo, cuando son niños, ahí es una etapa muy marcada donde nosotros vamos a tener preferencia o rechazo hacia ciertos alimentos. Si en nuestra casa nuestros padres nos prohibieron cierto tipo de alimentos cuando éramos niños o nos castigaban, decir, te vas a acabar tus verduras, si no te voy a castigar y no te voy a comprar el gansito que querías. Nosotros desde ahí ya tenemos conciencia de que tengo que comer esto para poder lograr algo malo, cuando no debe de ser así. Debe de ser, tienes que comértelo porque es nutritivo, porque es sano para ti, sin premiar o castigar con respecto a la comida, porque eso va a tener repercusiones en un futuro cuando seamos adultos. Entonces, si te fijas, cada etapa viene muy marcada las emociones, cómo nos sentimos y qué es lo que comemos. También ahorita con el COVID se vio mucho que nuestro descontrol fue totalmente en todos los sentidos, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Nuestra rutina cambió completamente. Y nosotros, pues al tener más tiempo disponible en nuestras casas, la mayor parte de la población tendían a consumir más alimentos que cuando no estaban todo el tiempo en su casa. La disponibilidad que tenemos nosotros en nuestros hogares hacia los alimentos y también las malas elecciones que tenemos. Entonces también personas que caían en depresión, en ansiedad o en estrés, fueron factores determinantes para la alimentación. También se vio afectada. Entonces, si te fijas, pues es un sinfín de esta relación alimento-emoción. Pero, Wendy, ¿por qué las personas buscamos refugio en la comida? Comentabas esto de la depresión, la ansiedad. ¿Por qué buscas un refugio en los alimentos cuando te sientes de esa manera? Sí, mira, aquí me gustaría especificar bien claro lo que viene siendo el hambre emocional y el hambre física. El hambre física es las necesidades que tu cuerpo te va pidiendo de los nutrientes básicos para la vida, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Con esos nutrientes tu cuerpo va a funcionar adecuadamente. Hay otro tipo de nutrientes que no, son necesarios, pero en ciertas cantidades. Ahí ya nos vamos por el lado del hambre emocional. El hambre emocional
es un tipo de ansiedad hacia la comida. Las características del hambre emocional son esas precisamente. De repente se nos antoja algo, va más pegado a un antojo que a una necesidad. Se nos antoja una pizza en ese momento, pero resulta que yo estoy deprimida en mi casa, estoy sola y empiezo a depositar ese sentimiento de vacío en esa pizza. Entonces ahí ya estamos hablando de un problema psicológico, ya hay una ansiedad hacia ese alimento, lo cual pues no debería de ser. Nosotros deberíamos de comer siempre por necesidad biológica, una hambre física y no emocional. ¿Y qué va a pasar si yo no trato esa ansiedad, esa hambre emocional? Pues solamente va a ser como una bola de nieve. Yo cada que me sienta triste, cada que esté estresado, voy a depositar eso en la comida. Hay personas que no solamente en la comida, lo depositan en hacer ejercicio, en algo más positivo. A ver, no quiero pensar que ahorita me está yendo mal, me voy a poner a hacer ejercicio. Pero hay quienes en la alimentación no tan positivo. Recordemos que los excesos... Sí, ahorita vamos a hablar de los trastornos, que también no hay que caer en eso. Hay que pegarnos lo más... Es cierto, hay que alimentarnos, pero con responsabilidad y con conciencia, ¿verdad? Entonces sí, en ese punto del hambre emocional, sí hay que tratarse. Yo la verdad les recomiendo, si nosotros solemos ceder ante nuestros impulsos de antojos y eso, es algo que hay que tratar, porque no debería de ser así, ¿verdad? Bien, Wendy, ¿este tipo de episodios podrían derivar en un trastorno alimenticio? Por supuesto que sí. Mira, los trastornos de la conducta alimentaria, las personas que padecen baja autoestima e inseguridades son más propensas a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Esto es porque van a ser mucho más susceptibles, ya que sus cambios hormonales, sus cambios, su percepción ante los alimentos va a ser mucho más fácil que caigan en ese tipo de trastornos. Ahorita nosotros, yo pienso que desde que somos niños en la escuela nos enseñan como los básicos, anorexia, bulimia, y son así como que los de cajón de trastornos. Pero ahorita a mí en lo personal me llama mucho la atención 3 en específico que sí estamos viendo últimamente, y que cabe mencionar que los trastornos tienen origen multifactoriales. Pueden ser biológicos, pueden ser familiares, culturales, y psicológicos. Casi siempre va de la mano el psicológico con cualquiera de los otros. Ya tengo yo una inseguridad, ya tengo un problema de tipo emocional, y aunado a la cultura en la que yo me encuentro, a la sociedad, a mi ambiente familiar, si por ejemplo mi mamá, mi papá, todo el tiempo me están diciendo, ¿sabes qué? Ya estás pasadita de peso, o al revés, estás muy delgado, y aunado a que yo sea una persona insegura, va a ser mucho más probable que yo desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria a lo largo. Y esto puede ser en cualquier etapa de nuestras vidas, desde niños, desde que somos adolescentes, o inclusive personas adultas. Se ha visto que personas que siempre han tenido buena alimentación, su peso adecuadamente, han desarrollado trastornos de la conducta alimentaria por los factores que ya te mencionaba. Los 3 a mí que me llaman ahorita mucho la atención: uno es la ortorexia. Para los que no conocen mucho de ese trastorno, la ortorexia es las personas que ya caen en una obsesión con la alimentación saludable. Es verdad que debemos de alimentarnos saludablemente, proporcionadamente, pero cuando ya caemos en un exceso de que nos causa una frustración, si nosotros no hacemos cierto régimen alimentario, si por algo fallamos, nos sentimos frustrados con nosotros mismos. Caemos ya en una obsesión, nos castigamos a nosotros mismos por no haber cumplido esa meta, pero eso también tiene un trasfondo psicológico. No es necesariamente el que, fallé con la dieta, no pasa nada, mañana la recupero. No, ese tipo de personas se culpan, lloran, se estresan, se deprimen por no seguir al pie de la letra exactamente ese régimen. Inclusive, pues no tienen ni siquiera paz mental, porque todo el tiempo están contando las calorías. Ya me comí esto, no debí de habérmelo comido. Entonces no, yo como nutrióloga se los digo, es saludable alimentarnos bien, pero no caer en esos excesos. Por ese lado sería la ortorexia. El siguiente que me llamó mucho la atención es la ebriorexia. Es uno relativamente, para mi conocimiento, nuevo, pero que llama mucho la atención y se está viendo mucho en estos tiempos. Ese trastorno básicamente trata de sustituir los alimentos por alcohol. Las personas prefieren estar tomando alcohol durante el día
porque recordemos que el alcohol pues nos aporta también calorías, entonces ellos prefieren nutrirse de alcohol, y cuando ya de plano su cuerpo ya no tiene pues los nutrientes que te dan otro tipo de alimentos, vitaminas, minerales, el alcohol solamente te va a dar calorías, pero lo demás no. Entonces pues van, y va como muy de la mano como la bulimia. Entonces van, sufren un atracón de comida, pero así como la consumen, van y la devuelven, la vomitan. Entonces así es básicamente de lo que trata la ebriorexia. ¿Y este trastorno en qué tiene su origen? O sea, ¿cuáles son las causas para decir voy a tomar alcohol todo el día en vez de comida? Sí, volvemos ahora sí que a lo mismo, al tipo de persona, cómo enfrenta las situaciones de su vida diaria. También tiene un origen psicológico, son personas que por lo regular tienden a ser delgadas, les gusta ser delgadas, cuidar de su cuerpo, a costillas de lo que sea. Entonces, este tipo de trastornos son nuevos, inclusive yo pienso que son experimentales, que hubo alguien que se le ocurrió empezar a hacer eso, que le dijeron, ¿sabes qué? El alcohol te produce calorías, te aporta calorías, entonces pues si son calorías me va a alimentar, pero que no tiene conocimientos nutricionales de cómo debe de ser realmente una alimentación, y son relativamente nuevos, y me atrevo a decir que van a salir muchos más trastornos de la conducta cuando alguien, por ejemplo, descubra, ay, mira que la dieta del plátano, por ejemplo, no, pues son personas que solamente plátano todo el día comen. ¿Y qué pasa? Se convierte en un trastorno cuando te impide hacer tus actividades del día, cuando ya te impide trabajar, mantener relaciones con otras personas, socializar. Ahí es cuando ya detectamos los trastornos. Pero este sí me llama mucho la atención, porque ahorita el alcoholismo, bien lo han visto en algunas otras entrevistas, ha sido una de las principales causas de caer en depresión, en ese tipo de trastornos. Entonces sí, este es nuevo. El tercero que a mí me llama mucho la atención es la vigorexia. Creo que ya se ha mencionado anteriormente la vigorexia, cómo es que se desarrolla, y su característica principal son personas que se obsesionan demasiado con el ejercicio físico, lo que me mencionabas hace rato, no caer en el exceso. Entonces, sí es cierto, nosotros recomendamos actividad física, una buena alimentación, pero sin caer en los excesos. Yo siempre he dicho, hasta el agua en exceso es mala, ¿verdad? Para nuestros niños, todo tiene que ser en parámetros normales. El ejercicio igual. Son personas que también tienen un origen psicológico. Ya me ha tocado conocer casos que, por ejemplo, hay quienes desde niños fueron con sobrepeso, fueron niños robustitos, entonces sufrieron de bullying. Cuando crecen, tratan de demostrarse a sí mismos y hacia los demás de que pueden lograrlo, y está bien, se vale, me voy a empezar a cuidar, voy a empezar a mantener mi peso, pero cuando eso ya se te convierte en una obsesión y dices, quiero más, oye, pero ya estás bien, no, quiero más, ya estamos hablando que hay un problema que hay que atender y que es de origen psicológico. Entonces, cualquier tipo de actividad, de hábito que tengamos, hay que ser conscientes de hasta dónde es normal y hasta dónde ya es un exceso, y que ya no es normal. Sí, también se conocen casos que entrenan 2 o 3 veces al día. Así o es. Que si comí mucho voy a hacer más ejercicio para quemar las calorías extra. Sí. Es todo sí, lo que... todos son características de la vigorexia, que es muy difícil que alguien acepte que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, sea cual sea. Tú dile esto a alguien que sea como muy fan o muy... Esto sí me gusta mucho recalcarlo. El hacer actividad física no es exclusivamente ir a un gimnasio, y lo pudimos ver en esta contingencia. Nos cerraron los gimnasios y todos nos volvimos, todos los que acostumbramos, bueno, ahorita yo ya no, pero los que acostumbramos a hacer ejercicio en gimnasios, pues sí estábamos desesperados porque no teníamos rutinas como bien específicas para hacer en nuestra casa, cuando realmente sí se puede. La actividad física va desde bailar, hacer ejercicios de activación aeróbica en tu casa, saltar la cuerda, es cualquier tipo de ejercicio que te active físicamente, no solamente ir al gimnasio. Entonces, también por eso mucha de la población aumentó de peso, porque entonces dejamos de hacer ejercicio, cambiamos nuestra alimentación, quizá era muy diferente la alimentación que teníamos en nuestro trabajo, por ejemplo, y al revés también hubo quien bajó de peso. ¿Por qué? Porque a lo mejor se alimentaba mucho mejor en su casa que estando en el trabajo, donde solemos escoger comida rápida, estamos quizá a lo mejor más tiempo sentados, en nuestra casa a lo mejor andamos más activos, haciendo pues actividades básicas, que lavando, que haciendo el quehacer. Entonces también hubo quien bajó de peso.
o que están acostumbrados a ir al gimnasio y a tener cierto régimen y a la vez nutrir tus músculos, estarlos ejercitando y nutriéndolos, y al ya no hacer esto, pues empezaron a perder grasa, empezó a disminuir el volumen, entonces va de las dos partes, pero sí es básicamente eso. Wendy, y en relación a esto de la pérdida de peso, el aumento de peso, se dice mucho que, por ejemplo, personas que he estado en depresión y sí he tratado de comer bien, pero estoy bajando de peso. ¿Por qué se da esto? Sí, mira, todo va relacionado a lo mismo, las emociones. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que cuando nosotros pasamos por una situación de estrés, por ejemplo, se libera en nuestro cuerpo las hormonas, la llamada hormona del estrés, que es el cortisol. Eso sucede ante cualquier episodio, como ahorita, volviendo al tema del COVID, hubo personas que el bombardeo de noticias nos llenaron, nos estresaron, sufrimos de ansiedad, sufrimos de depresión, y a pesar de comer, nosotros bajábamos de peso o subíamos. El cortisol, una de sus características cuando se aumentan los niveles en el cuerpo, es que produce más apetito. En el cuerpo ya es algo fisiológico. Te produce más apetito, entonces tiendes a comer, pero estamos hablando otra vez del hambre emocional, no tanto del hambre física, porque ya hay un cambio hormonal, ya hay ahí eso que me está estimulando a mí, el yo querer comer más. Wendy, a ver, ¿y cómo distinguimos si mi hambre es emocional o es de verdad una necesidad? Porque, bueno, igual yo nunca he escuchado que nadie diga, se me antoja una manzana, pero, o sea, ¿cómo podemos distinguir si de verdad tengo una necesidad de comer? Sí, la diferencia principal entre hambre emocional y hambre física es que el hambre física va a ser paulatinamente durante el día y el hambre emocional va a ser repentina. Aunque ya hayas comido, te va a quedar esa necesidad de comer algo más. ¿Y qué pasa al final? Tenemos sentimiento de culpa. Después de haber comido el alimento, también es otra de las características bien importantes que hace la diferencia. El hambre emocional te va a dar una culpa después de comer ese alimento en específico, y el hambre física no. El hambre física te va a saciar tu necesidad del cuerpo. Síntomas que nosotros ya conocemos cuando te da el hambre física es, pues que empezamos los intestinos a sentir ahí por ahí que ya se están moviendo, nos empezamos a marear porque ya nos faltan los nutrientes para que el cuerpo funcione correctamente. Ahí son síntomas de que ya tengo un hambre física. Y el hambre emocional no. Puedes haber comido a las 3 de la tarde y a las 5 dices, es que tengo hambre y se me antoja, tengo hambre de este alimento. El hambre física no es por un alimento en específico, el hambre emocional sí, el antojo, los mentados antojos. Estamos hablando de alimentación emocional. Wendy, ¿y por qué a veces se nos antoja dulce, a veces salado? ¿Hay alimentos que nos provocan adicción o son los ingredientes que contienen? Ese tema es muy importante, de hecho lo hemos dado en escuelas porque en las escuelas se da mucho lo de los alimentos adictivos, que si bien es cierto, hasta nosotros como adultos tenemos adicción a algún alimento, por mucho que digamos, no, yo no como, hay algo que siempre nos gusta. Para empezar con este tema sí me gustaría decirles lo que nos muestra la OMS acerca de cómo se define una adicción. Una adicción es una enfermedad, lo maneja la OMS como una enfermedad tanto física como psicoemocional, donde hay una necesidad o un fuerte deseo por adquirir una sustancia, una relación o alguna actividad. En lo que viene siendo como actividad, por ejemplo, pudiéramos ser adictos a el celular, adictos a estar todo el tiempo en la computadora, adictos al trabajo, y por el otro lado en sustancias podemos ser adictos al tabaco, al alcohol, pero también a los alimentos. Es cierto que hay alimentos que nos producen adicción, más allá que por sí solos sean adictivos, nos producen en el cuerpo una necesidad, eso que nos define la OMS, una necesidad de consumir ese alimento. Y aquí me gusta mucho mencionarles, los alimentos adictivos va a componer mucho, principalmente de lo que contienen. De eso va a depender mucho que un alimento sea adictivo. Lo que los caracteriza mucho son, por lo regular son alimentos con altas cantidades de grasas, de sodio y de azúcares, y carecen de nutrientes, de vitaminas y minerales. Yo te pudiera dar algún ejemplo, algunos ejemplos de alimentos adictivos que ya se han estandarizado, que son potencialmente adictivos por esa mezcla que contienen, y serían la pizza, las hamburguesas, las papas fritas de las dos maneras, tanto a la francesa como en chips,
El chocolate, los refrescos, los helados, el café. Pero el chocolate que contiene azúcar, ¿no? Así es. Porque también es muy importante que cuando tú compres algo, leas la etiqueta. Alguna vez leí que el primer ingrediente que viene en la etiqueta es el que es de mayor cantidad, algo así. Sí, va de mayor a menor, de mayor cantidad, como lo principal que contiene, de lo que está hecho. Pero sí es muy importante eso que mencionaste, el chocolate amargo, que es más puro, se vale consumir. Inclusive hay ciertos alimentos que nos estimulan en el cuerpo y nos hacen liberar las llamadas hormonas de la felicidad, como serían las endorfinas, las serotoninas, oxitocinas, y esas también se generan en el cuerpo cuando comemos cosas que nos gustan. Por ejemplo, el chocolate, que nos hace que generemos endorfinas. O sea, si te fijas, volvemos a lo mismo de que ni tan, ni muy, y sobre todo, checar etiquetas. Para detectar este tipo de productos sí hay que estar checando etiquetas constantemente, leer los ingredientes que contiene. Ahorita nos cayó de lujo la actualización de la norma 51, la norma oficial mexicana, que ya existía, pero se le hicieron modificaciones por este tipo de situaciones. Ahorita ya a partir del 1 de octubre tiene que venir en cada empaque de productos procesados que es alto mi producto en grasas, en carbohidratos, en azúcares, y si contiene conservadores y colorantes, porque todos esos al final no se ponen en el producto porque nutran, se ponen porque las empresas quieren vender. Ellos quieren vender su producto y les van a añadir aditivos que no los necesita ya el producto como sí, pero es parte que también los hace adictivos. En los aditivos se mencionan conservadores, emulsificantes, edulcorantes, todos esos componentes que le van a dar mejor sabor, mejor vista, mejor olor a mi producto. Yo aquí les pudiera mencionar uno de los aditivos que más se encuentran, por ejemplo, en las papas fritas industrializadas, para no decir marcas. En esas se contiene la principal, glutamato monosódico, que es un aditivo que potencia mucho el sabor y el olor de esas papas y que hace que nos gusten más, que al final se vuelven adictivos para nosotros. Entonces ellos juegan mucho con nuestra psicología, juegan mucho con nuestros gustos. Los alimentos adictivos también se conocen como palatables o hiperpalatables. La palabra hiperpalatables proviene de gustoso, sabroso, que por lo regular son productos, como te mencionaba, con altas cargas de azúcar que estimulan nuestras papilas, altas cantidades de sodio y de grasa, y que lo van a hacer sabroso a nuestro paladar, y vamos a tender a elegir ese tipo de productos. Más allá de que si me hace daño o no, a mí me gusta, me hace sentir bien en el cuerpo, me genera las hormonas de la felicidad, lo voy a escoger. Entonces aquí es una lucha constante con nosotros mismos, el qué me hace un beneficio y qué me daña, y qué puedo consumir con moderación o de plano alimentos que no debo de consumir. El café, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo es que si no tomo café no ando activa. Pues si contiene cafeína, que es un estimulante del sistema nervioso y te va a activar, pero así como te activa, te relaja, entonces después baja ese nivel de actividad y otra vez, más café. Ahí ya se convierte en una adicción. Wendy, comentabas que nuestros hábitos vienen desde que somos niños, pero si yo soy una persona ya 18, 28, 38 años y tengo este tipo de hábitos que no son tan saludables, a lo mejor me gusta mucho comer dulces, lo hago todos los días, ¿qué podemos hacer para cambiar eso en nuestras vidas? Sí, mira, la alimentación es la base de nuestras funciones en el organismo y de nuestra vida diaria. Las recomendaciones generales que nosotros siempre damos es llevar una dieta correcta. Aquí mucho ojo con la palabra dieta. Luego la referimos. Con dieta es, peso. O no comer. Estoy a dieta, no como nada. No. Una dieta, su significado es el conjunto de todos los alimentos que consumimos en un día. Ya depende de cada persona si lleva una dieta correcta o una dieta incorrecta. Pero sí, la palabra dieta hay que quitarnos eso de que es matarte de hambre, no, para nada. Es todo lo que comes. Nosotros diario, tú, yo, estamos a dieta. Ya mi dieta puede ser buena, puede ser mala. Para que una dieta sea correcta, tiene que cumplir con 6 puntos muy importantes. Tiene que ser suficiente.
Esto es, que me cubra las necesidades que yo como niño, como mujer embarazada, como adulto mayor, como adolescente necesitamos, porque en cada etapa necesitamos diferentes nutrientes y diferentes cantidades. No es lo mismo lo que va a comer un niño que un adulto mayor, ¿verdad? O que una persona que tiene diabetes, obesidad, hipertensión, a lo que una persona que no tiene esas patologías. Tiene que ser también equilibrada, esto es que contenga de todos los grupos del plato del bien comer, frutas y verduras, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Tiene que ser inocua. En inocuidad vamos a hablar de todo lo que respecta a la higiene de los alimentos, desde que los preparamos, con lavar y desinfectar, y más ahorita todavía, si ya nosotros lo hacíamos correctamente, más ahorita todavía que tenemos esto del COVID, lavarnos nuestras manos antes de preparar los alimentos, consumirlos en buen estado, todo lo que respecta a inocuidad. Tiene que ser variada, esto es, no siempre comer lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ay, es que yo diario mi desayuno son huevos con jamón o huevos con esto, pero hay otras maneras de preparar, no solamente es el huevo, hay más alimentos de origen animal que podemos meter en cada uno de nuestros tiempos de comida. Y pues las personas que han llevado una dieta lo saben, que nosotros las dietas no las podemos estar repitiendo o estar tanto tiempo con una misma dieta, hay que estarlas variando. ¿Para qué? Para también los nutrientes que contiene, porque no es lo mismo lo que me da el plátano, aunque sea una fruta, que lo que me aporta la manzana. Entonces siempre hay que estar cambiando de colores. Ahorita es muy importante elegirlo de temporada. Aparte de que es más barato, nos va a aportar nutrientes que necesitamos, depende del clima. Por ejemplo, en diciembre se dan mucho las mandarinas, los cítricos, las guayabas, que son excelente fuente de vitamina C. ¿Para qué? Son tiempos de frío y son tiempos en los que nos enfermamos más de las vías respiratorias, entonces eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Otro punto importante de la dieta es que sea adecuada. Tiene que ser adecuada, y aquí metemos mucho lo que es acorde a tu cultura y a tus tradiciones. En dietas ya me ha tocado ver algunas dietas de compañeros o inclusive mismas que bajan de internet las personas, donde te ponen, no, pues tienes que consumir salmón salmón a la plancha o a las hierbas, así. Y son personas que a lo mejor su posibilidad económica no está como para estar consumiendo una vez, inclusive 2, 3 veces a la semana salmón. Entonces sí hay que tener mucho ojo con esto. El alimentarte saludablemente no quiere decir gastar demasiado, aventar la casa por la ventana por la alimentación, no. Lo podemos hacer desde lo que tenemos en nuestra casa. Si se fijan en el plato del bien comer, ese está diseñado exclusivamente para la población mexicana. Ahí vemos que aparece inclusive los tamales. Todo lo derivado del maíz viene en el plato del bien comer. Entonces, ¿por qué restringirnos si vivimos en una cultura que en lo que respecta a alimentación está súper variada? Pero aquí lo que va a depender son las cantidades, no tanto el tipo de alimento. Si yo me como un tamal, bueno, ya equivale a 3 porciones de mis cereales. En la noche no voy a comer tortilla porque ya me comí mi tamal y al final es lo mismo, es maíz. Wendy, ahorita que mencionas eso de en la noche no voy a comer tortilla, porque también hay mucha gente que te dice no ceno. No, malísimo, ahí sí ya me ha tocado hasta en mi misma familia que me dicen, no, es que yo ya dejé de cenar porque quiero bajar. Imagínense, nuestro cuerpo todo el tiempo funciona con nutrientes. Tan es así que si no aportas nutrientes a tu cuerpo empiezas a tener enfermedades, debilidad, anemia. Entonces, ¿cuántas horas no pasan de que nosotros comemos el último alimento que va a ser, supongamos que hacen una colación a las 5, me comí algo a las 5, pero no voy a cenar porque quiero bajar de peso? ¿Cuántas horas pasan de que yo me fui a la cama, me desperté, me preparé el desayuno y volvió mi cuerpo a tener alimentos? Son muchísimas horas de ayuno. Eso va a generar en el cuerpo que se vaya acostumbrando y que todo lo que tú comas en el último tiempo de comida lo vas a empezar a almacenar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se protege. Dicen, no me va a dar alimento en 12 horas, voy a guardar lo último que comió de reserva y lo va a ir almacenando en forma de grasa. Entonces son personas que dicen, ay, pero es que ni ceno y sigo subiendo de peso. Es por eso. Se oirá un poquito contradictorio,
pero el comer todo el día te hace bajar de peso. Mucho ojo, comer sanamente, ¿verdad? No comer cualquier cosa, pero te baja de peso porque te activa tu metabolismo, todo el tiempo está funcionando, entonces no tiene por qué reservarlo en tu cuerpo, lo va liberando, lo va gastando en tus actividades, y por eso es muy importante cenar en las noches. Claro que vas a cenar ligero, no es lo mismo cenarte 3, 4 tacos de pastor en la noche, que no lo hacemos ni siquiera en horarios adecuados, lo hacemos a las 9 y a las 10 ya estamos dormidos, ¿verdad? Hay que cenar temprano y también ligero. Mi cereal con fruta, con nueces, con almendras sería un ejemplo, con mi leche, y no pasa nada. Jamás se va a comparar un plato de cereal con fruta que unos tacos, que también se vale, lo podemos hacer, no pasa nada, pero sí cuidar mucho los horarios. Si se me antojan unos tacos, no me los voy a comer a las 9 para las 10 ya estar dormido, me los como a las 8 para que en lo que hago mi actividad, me ponga a hacer algo, pues ya se digiere un poquito la comida y la cantidad sobre todo. Bien, Wendy, pues para finalizar, ¿qué recomendaciones nos darías para que si te sientes triste y se te antoja la nieve, o que si estás ansioso y te quieres comer un pan, qué hacer? Mira, aquí sí les voy a recomendar mucho, y más ahorita en la contingencia, hay que hacer listas en nuestra casa para los que todavía van a estar en confinamiento, como los grupos que son más vulnerables. Sí hay que hacer listas a conciencia, listas del súper. Yo creo que lo vimos mucho en esta contingencia. A mí me llamaba mucho la atención en las noticias que lo primerito que se acababa en los supermercados Los cereales. eran cereales, productos azucarados como las jaleas, las mermeladas. Era lo primerito que tú ya no encontrabas cuando ibas. Y por el contrario, lo que quedaban eran leguminosas, el frijol, el arroz, la avena, todo eso, como que eso la gente no. Desde ahí se vio reflejada cómo es la alimentación aquí en México, por ejemplo. Entonces sí, hacer listas a conciencia, informarnos más sobre los métodos de conservación. A mí me tocó, por ejemplo, en el trabajo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Siento que se entiende un poquito mejor a que yo nada más les dé como los términos. Siempre me gusta hacerlo con ejemplos de la vida cotidiana. A mí me llegó a pasar que me preguntaban, oye Wendy, tú como nutrióloga, ¿cómo conservas las frutas, las verduras? Porque no sabemos hasta cuándo vaya a pasar esto de la contingencia, si son 2, 3 meses, 4 meses, ¿de dónde vamos a sacar las frutas, las verduras? Aquí sí me gustaría invitarlos. Nosotros ahí por parte de consejos municipales hacemos talleres de huertos en casa. Imagínate con esta contingencia tú tener en tu casa tu propio huerto de frutas y de verduras. Nada te hace la contingencia porque ahí vas a tener semillas para volver a sembrar. Entonces sí es muy importante informarnos, estar actualizados pensamos que esto nunca nos iba a pasar. Pensamos que esto era nada más como allá en China, nada más ahí, hasta ahí iba a llegar. Y resulta que no, nos llegó hasta acá y por ley tuvimos que estar en nuestra casa. Entonces, el plan B, muchos no lo teníamos. Entonces, sí es muy importante aprender acerca de cómo conservar los alimentos, desde las frutas y desde las verduras. A ver, ¿cómo puedo conservar esto? Bueno, pues puede ser en salación, puede ser las frutas en compota, en mermeladas, y ya yo obtengo los nutrientes. Hacer ejercicio regularmente es otra de las recomendaciones que yo les daría. Volvemos al tema, no solo es ir al gimnasio, puedes hacerlo en tu casa. Las personas que siguen en confinamiento pueden hacerse rutinas diarias, mínimo media hora al día en nuestras casas, mantenernos bien hidratados. De 1.5 a 2 litros de agua es la recomendación general. Si hacemos ejercicio es un poco más lo que tu cuerpo te va pidiendo, pero por ley alguien que no hace ejercicio, eso es lo que debemos de estar tomando. Tratar de no saturarnos tanto con noticias. Ahorita ya sabemos nosotros lo más importante del COVID, y es forma de transmisión y medidas preventivas que debemos de llevar. Yo pienso también que si estamos todo el tiempo buscando, viendo, saturándonos de tanta información que ya sabemos, pero que estamos ahí viendo, no es saludable para nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a traer eso, vamos a vivir con miedo. Ya es algo parte de nuestra vida. El COVID ya va a ser parte de nuestra vida. Si más adelante sale la vacuna, pues que mejor, ya vamos a estar más protegidos, pero es algo que no se va a acabar. Va a estar presente y hay que aprender a vivir con ello. Entonces, y eso sobre todo repercute mucho en las horas de sueño, que es otra de las recomendaciones. Es muy importante tener nuestras horas de sueño adecuadas
Evitar en lo posible el insomnio, que por lo regular viene desencadenado por eso. Hubo personas que me decían, es que yo no puedo dormir porque me da miedo salir aquí a la calle. No hay que caer en pánico. Y lo que pasa cuando no duermes bien, tu cuerpo tiene más ganas de comer, más antojos a otro día porque quiere mantenerse despierto. Así es. Tratar de controlar nuestra ansiedad, nuestro estrés. Si vemos que esto nos sobrepasa, hay mucha ayuda psicológica, hay ayuda nutricional. Nosotros ahí en consejos municipales tenemos las puertas abiertas, donde los podemos canalizar. No damos consulta ahí, pero sí podemos derivarlos a lugares donde los pueden ayudar de manera gratuita. Si vemos que esto ya de plano no podemos con él, sí es importante acudir a consulta. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, alimentos ricos en vitamina C, guayaba, fresa, limón, kiwi, brócoli. Hay alimentos que pensamos que no, que nada más es la naranja y el limón, la vitamina C, y no, hay muchos otros que nos aportan. Por eso es la importancia de la alimentación tan variada. El aceite de oliva virgen es un excelente antioxidante, las leguminosas, las legumbres, los frutos secos, todo ese tipo de alimentos, el pescado, los omegas que nos aportan, nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. El lavado correcto de manos, hay que continuar con eso. No solo nos ayuda para evitar la infección de COVID, sino también para tener una buena nutrición. De nada me sirve comer sanamente si no preparo con higiene mis alimentos, si me voy a enfermar. Entonces todo eso, evitar el consumo de tabaco y de alcohol, que eso nos baja las defensas al igual que el estrés. Entonces básicamente sería eso, mantenernos saludables, porque si bien vimos, los grupos más vulnerables que hubo fueron las personas que padecen enfermedades crónicas, y esto es porque ya hay un deterioro en tu cuerpo, ya tu sistema inmunológico está bajito. Entonces imagínate recuperarte de una enfermedad tan agresiva como el coronavirus, se te va a dificultar el doble o el triple, o muy probablemente ni siquiera te recuperes de esa enfermedad. Hoy más que nunca debemos de estar saludables. Y cuidar nuestra alimentación puede derivar en que evitemos algunas enfermedades a futuro. Así es. Todas las enfermedades entran por nuestra boca. Todas. Sería difícil mencionar alguna que no se desarrolle por una mala alimentación. El tener una vejez saludable y de calidad. No es lo mismo llegar a una tercera edad llena de enfermedades, llena de medicamentos, a llegar a una tercera edad donde digas, pues yo no padezco ninguna enfermedad. Síntomas propios de la vejez, no es igual. Entonces ahora sí que va a depender de nosotros qué tipo de vida queremos de aquí a algunos años. Pues muchísimas gracias, Wendy, por haber estado con nosotros, habernos compartido la relación que tienen nuestras emociones con lo que comemos. No, pues encantada, esperemos que de algo le haya servido lo poquito que les compartimos, y pues ahí estamos a la orden para cualquier otra invitación. Por ahí nos estarán viendo compartiendo este tipo de temas tan interesantes. Próximamente te vamos a volver a invitar. Sí, Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.